Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta jornada, este webinar que organizamos desde CETEM, desde el Centro Tecnológico del Mueble, el futuro del sector a través de la sostenibilidad y bueno, para ser puntuales y ceñirnos al máximo al horario que teníamos previsto, voy a dar la palabra a José Francisco Puig, el director del centro, para que presente brevemente este webinar. Pues muy buenos días, gracias Jesús, y sobre todo pues un placer volver a poder abrir este webinar, y particularmente placer porque contamos con una panelista, en este caso con Gemma Requena. Buenos días, Gemma, de nuevo. Muchísimas gracias por volver a estar con nosotros y bueno, pues darnos unas pinceladas, que yo creo que van a ser algo más que pinceladas, van a ser unas muy buenas pistas acerca precisamente de hacia dónde camina el sector del mueble, el sector del hábitat en general. Hace ya unos cuantos meses teníamos la posibilidad y la buena experiencia de contar contigo en un webinar de este tipo, en el cual analizamos la extrañeza del sector del mueble en una época de pandemia en la que otros muchos sectores estaban pues precisamente notando una cierta crisis, y que esa crisis no estaba tan clara en el sector de mueble, pero teníamos que esperar a ver cómo evolucionaba, porque bueno, pues era algo extraño, ¿no? Desde el punto de vista de cómo una crisis estaba afectando de manera positiva al sector de muebles. Creo que toca ahora analizar si esto se mantiene, si no se puede mantener, y para eso, como digo, pues contamos con Gemma Requena, que bueno, pues es una persona con una amplísima experiencia en el ámbito de análisis de determinados comportamientos del mercado. Yo creo que es especialista precisamente en ver esas pequeñas señales débiles, como dice ella, que nos pueden apuntar hacia dónde puede caminar en un medio plazo, incluso largo plazo, determinadas andaduras de cada uno de los sectores. Como digo, posee una larguísima experiencia en análisis sectoriales y muy particularmente en el sector del mueble. Más de 25 años avalan precisamente esa experiencia. Y yo creo que es importante ver varias cosas que nos va a mostrar. En este caso, pues cómo estos 25 años le han hecho tener una capacidad, yo creo que muy robusta, para ver hacia dónde van las tendencias, una clara visión de cómo están las cosas, que a veces no es tan fácil ver cuál es la situación verdaderamente esencial. Quizás a lo mejor tenemos en algunas ocasiones ese efecto iceberg, que solo vemos la punta del iceberg, lo que es visible, pero no vemos lo que hay debajo, que es lo que hace explicar cómo luego se va a comportar. En el ámbito de las tendencias de mercado también funciona así, hay que saber ver lo que es más
evidente, pero también aquello que sin ser tan evidente es lo que verdaderamente va a dar la esencia de las pistas hacia dónde vamos. En eso Gemma ya ha demostrado en su larga carrera profesional, como digo, que es absolutamente especialista y por eso estamos contentos de que esté en una nueva ocasión con nosotros y como digo, pues le damos las gracias de que así sea, de poder contar con ella y creo que va a ser una jornada, como es habitual, muy, muy, muy instructiva. Y yo invito a todos los participantes a que, bueno, primero escuchemos a Gemma y luego le hagamos todas las preguntas del mundo porque aún seguro que la va a responder con toda cordialidad y claridad, que es lo más importante, además. Con lo cual, pues yo no tengo mucho más que decir. Básicamente, pues decir que es una nueva iniciativa del Centro Tecnológico del Mueble que abre precisamente una nueva puerta al entendimiento del sector y de la economía en general y que creo que va a ser muy interesante y de gran ayuda para comprender, pues una vez pasado esta época navideña, hacia dónde iniciado, ¿no?, el ciclo del nuevo año, que siempre supone pues una nueva visión de las cosas, hacia dónde podemos seguir andando. Nada más, Jesús, en este caso su director técnico de CETEN, será el que modere toda esta jornada y quien vaya dando paso a las posibles intervenciones que vaya viendo, que espero que sean muchas durante la misma. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí y particularmente a Gemma por contar contigo, como ya he dicho una vez más. Bueno, pues nada, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias, CETEM, de nuevo por contar conmigo. Espero que este segundo webinar sea, pues bueno, igual de interesante que el primero y que sea, pues bueno, dé lugar a muchos otros que puedan venir. De momento, vamos con este, que como bien dices, pues recoge nuevas señales débiles, señales de cambio, que de alguna forma nos ayudan a ver hacia dónde va el futuro de los sectores y en este caso concretamente, evidentemente, el del mueble, el del hábitat, que es el que nos ocupa hoy. Y que si bien, como vimos en el primero, pues ya veíamos que efectivamente fue un sector reforzado, afortunadamente, en un momento crítico, porque no se puede decir de otra manera, si bien es cierto, hay que seguir trabajando porque es un sector que, como la mayoría de los sectores, que además afortunadamente, y como veremos, va liderándolo, o sea, va liderando, tiene que ir pegado a la sostenibilidad, como hemos visto, y a otra serie de factores, pero sobre todo la sostenibilidad, y con ello seguir innovando. Así que para eso vamos a empezar este webinar, que como hemos titulado, o como hemos dicho, se titula El futuro del sector a través de la sostenibilidad. Para eso, y para empezar, para mí, lo primero que me gustaría es dedicarle un minuto, un minuto precisamente a la parte con la que acabamos, el futuro, ¿no? El futuro es tan importante ahora mismo como el presente. Además, es que en un presente que va a toda velocidad, tenemos ventaja aquellos que sabemos imaginarnos y pensar cómo se va a actuar en el futuro, hacia dónde vamos. De ahí la gran importancia de ir identificando estas señales de cambio, estas señales débiles, estas tendencias que nos ayudan a poder prever y diseñar esos escenarios en los que vamos a trabajar. Básicamente también entendiendo que el futuro es ahora, porque ahora es donde ya tenemos la información presente que nos facilita el poder tener un pensamiento más allá del corto plazo y que nos conduce sobre todo hacia un futuro también que es el que queremos, ¿no? Esos futuros mejorados que yo le llamo, que no es cualquier futuro, ¿no? Porque el futuro no es nada que existe, no está predeterminado y tenemos ahora la posibilidad en el presente de ir trabajando hacia dónde lo queremos conducir. Así que teniendo en cuenta esto, pues tenemos que el futuro es la mejor herramienta para cambiar y actuar en el presente. Así que vamos a ver cómo lo podemos ir creando. Tenemos un futuro por delante, es para quien se atreva a crearlo, pero lo que sí es verdad, y muy brevemente, porque podría dedicarle una charla entera, pero quiero solamente dejar una puntualización, pensar en qué retos tenemos en ese futuro. Y tenemos claramente dos. Uno es un reto común a todos,
lo tenemos interiorizado en nosotros cada día más. De hecho, se dice que estamos en ese espíritu de la reinvención de cara a los años que vienen, a la nueva era, que es mejorar la sociedad a través del impacto, ¿vale? Pero luego tenemos un reto concretamente muy importante vinculado a las marcas. ¿Cuál es el reto actual de una marca, de una industria, un negocio? Pues su reto es mejorar el impacto social, cultural y medioambiental a través de la esfera del negocio y su propósito. Esto que parece así muy maniqueado, hay que entenderlo, hay que trabajarlo y parte de lo que vamos a ver hoy está vinculado a ello. Para ello, yo siempre digo que tenemos ahora mismo por lo menos tenemos un punto de mira, que es importante. Cuando tú tienes una meta, ya por lo menos empiezas a vislumbrar hacia dónde van las cosas. Hemos pasado o estamos pasando un momento que se llama un momento disruptor, ¿no? Un punto de disrupción 2020-2021, con todo lo que estamos viviendo, es lo que se llama un tipping point. Y habrá un periodo bisagra importante que como mínimo le vamos a poner una meta que está en el 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que supongo que casi todos conocéis, los ODS, si no invito evidentemente a conocerlos, pero que sobre todo plantea una etapa que no se va a cerrar ahí, pero que, bueno, como poco pone un escalón, en la que va a haber grandes desafíos. Y para ello tenemos que poder ofrecer muchas respuestas diferentes, pero pensadas desde la profundidad, desde el conocimiento, para mejorar. ¿Cuál es el reto? Mejorar el impacto. Nosotros para eso diseñamos una formación que se llama Grow to Impact, que en cualquier caso, si alguien está interesado, les ayudaremos a ver cómo de alguna forma podemos accionar todas esas tendencias enfocadas directamente al impacto positivo. En esta sesión lo que vamos a ver son 3 puntos, ¿vale? Para que haya una cadencia, porque realmente lo importante es empezar a entender esas tendencias que nos conducen hacia ese impacto positivo, ¿vale? A nivel macro vamos a ver la visión de la macrofuerza, que es la sostenibilidad y sus expresiones actuales más relevantes. Tiene muchas, pero yo he seleccionado 4 para vosotros. Vamos a ver un aspecto importante, que es qué tipología de consumidor consciente, sostenible estamos viendo hoy en día, después de ya un consumidor maduro con este concepto, que no llevamos poco tiempo ya viviéndolo. Y también vamos a ver un aspecto más micro que tiene que ver mucho al que está vinculado al sector, a nuestro sector, el que nos ocupa ahora, que es, como hemos dicho, mobiliario y hábitat. Entendiendo que siempre una tendencia tiene que estar respondiendo en espacio-tiempo, a una línea temporal. Por eso también vamos a tener la oportunidad de ver cómo la sostenibilidad ha ido evolucionando en el tiempo, ¿vale? Porque lo que es importante es también saber cómo activarla en el momento preciso. ¿En qué momento preciso estamos ahora para poder llegar a tiempo, para poder coger la ola, que al final es un poco como se reducen o a veces se traduce este concepto de las tendencias, esa ola que nos está llegando y que no nos arrase? Dicho esto, pues vamos con este primer bloque que tiene que ver con esta parte de macrotendencias. Nos vamos a referir primero a este histórico. ¿Cómo ha ido evolucionando lo de la sostenibilidad, ¿no? Porque convive con nosotros ya hace largo tiempo, ¿no? Pero de alguna forma en sí misma tiene una viveza, tiene un recorrido, tiene unas expresiones, y no es lo mismo cuando hablábamos en los 70 de sostenibilidad que ahora. Y es importante porque evidentemente todo negocio, toda comunicación y toda innovación y todo lo que el negocio o toda marca tiene que hacer, tiene que ir pegado a esa vida natural de esa tendencia. Nos encontramos que en los 70 o antes de los 70 teníamos unas primeras organizaciones que fueron las que empezaron a movilizar la conciencia de que por donde íbamos después de la revolución industrial, pues no era favorable para el planeta. Algo estaba pasando y estábamos yendo en contra del planeta. Primeras que de alguna forma empezaron a iniciar un recorrido, pero que tampoco tenían una gran visibilidad. En los 70-80 es cuando empiezan los primeros movimientos ambientalistas. Ahí encontramos ya a Greenpeace, a Sierra Club, una serie de movimientos que todavía iban un poco haciendo, por decirlo de alguna manera, que nos entenderemos todos, la guerra por su cuenta, pero que ya empezaron a dar ciertas pistas de qué iba a pasar y por dónde iban a venir los tiros más adelante.
Los 90 ya empieza a ser algo mucho más mainstream, nace este concepto, que no es que nazca, sino que se pone de relevancia todo el concepto de la ecología, empezamos a encontrar muchas manifestaciones, incluso en el mundo de la moda, no, a lo mejor probablemente no muy bien aterrizadas, pero sí que de alguna forma nos damos cuenta de que ahí está pasando algo. No es hasta los 2000 con los objetivos del milenio, que es cuando se marcan los primeros 8 objetivos por parte de la ONU, por parte del Pacto de los Países Agregados, que empezamos a darnos cuenta de que aquí hay un reto común importante que tenemos que afrontar desde todos los países. Todavía en ese momento ciertamente no estaba muy involucrado ni en la sociedad ni los negocios ni el sector privado, ¿no? Estaba más involucrado a nivel país, a nivel gobiernos. Es en el 2010 cuando de alguna forma es tan presente ya, empieza a ser tan presente el cambio climático que se inicia lo que se llama el compromiso por parte de las marcas, por parte de otros sectores, de otros agentes implicados dentro de este concepto que es la sostenibilidad. Así llegamos al 2015, cuando de alguna forma es el hecho más importante, el pacto multilateral más importante que hemos vivido en la historia reciente de nuestra humanidad, y se firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos a los cuales pues, todos los países se adscribieron. Es una intención o una carta de intenciones con un desarrollo de futuro preferible, y a la vez y en paralelo la sociedad empieza a coger muchísimo más conciencia de ello y nacen los primeros activismos, ¿no? Empezamos a conocer a perfiles como Greta Thunberg y otros que realmente, sobre todo encabezados por las generaciones más jóvenes, están liderando el movimiento. Aterrizamos en el 2020, mucho más cercano. Ahí ya empezamos a tener casi todos una conciencia mucho más amplia de que la sostenibilidad no es solamente algo medioambiental, sino que tiene que generar también un impacto social. Es importante esto, porque realmente cambia y marca un hito dentro de lo que es el concepto de la sostenibilidad. Ya no solamente implica a aquellos que de alguna forma estaban vinculados a todo lo medioambiental, sino que también incluye todo lo que son objetivos sociales que tienen mucho que ver pues, con temas más, desde injusticias sociales hasta igualdades sociales, ¿no? Y ya se implica muchísimo más al negocio. Y ahora mismo estamos entrando en lo que se llama la era climática. Otro tipo de paradigma, el clima vuelve a estar en el centro, es importante, pero no porque lo social deje de estar presente, sino porque nos hemos dado cuenta de que el clima al final está vinculado a cuáles son las condiciones sociales que tenemos, ¿no? Todas las migraciones climáticas, un montón de elementos que estamos dándonos cuenta de que realmente van vinculados a ese cambio climático que parece ahora mismo infrenable y deberíamos ya ponerle mucha más, si no toda la conciencia del mundo cada vez más. Y 3 elementos que están de alguna forma liderando lo que será la sostenibilidad o el ejercicio de la sostenibilidad en los próximos años. Todo el concepto de la regeneración, la descarbonización y evidentemente la gestión de los residuos. Dicho esto, y como hemos visto aquí detrás, vemos que la sostenibilidad en este momento, en el 2020, es cuando realmente empieza ya a tomar una ola tan grande que yo animo, porque realmente es así, no solamente por nuestra supervivencia, sino por la supervivencia de los negocios, que o te subes y la surfeas o te va a arrasar. Ya no hay marcha atrás, ni opción de sortearla, ni de ir hacia atrás. Con lo cual es tan importante como eso. Así, pues llegamos a esta macro tendencia, que por de alguna forma, como os he dicho, es una de las más largas con la que estamos conviviendo, entendiendo todo ese recorrido, que para mí es muy importante porque al final si no entiendes de dónde vienes es difícil entender hacia dónde vas, y que es una macro tendencia que ha ido evolucionando, como veis, en sí misma, cogiendo otros conceptos mucho más cada vez adecuados a la situación donde estamos. El marco o el marco de trabajo en el que ahora estamos y que realmente marca un hito es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese reto para el 2030, está redefiniendo, y el Pacto Verde también, el Green Deal, está redefiniendo algo que se llama una nueva filosofía y una nueva economía a través de la sostenibilidad. Tenemos un consumidor muchísimo, me gusta más hablar de sociedad, ¿no? Pero a veces pongo la palabra consumidor para entender a quién nos dirigimos, pero como consumidores somos todos, tenemos una sociedad cada vez muchísimo más concienciada,
que empieza a darse cuenta de que tiene la capacidad de votar con su consumo, igual que vota en las elecciones, es capaz de decidir qué tipo de productos va a consumir y con ello favorecer a aquellas empresas que realmente están haciendo bien sus deberes, sus ejercicios. Y además, en paralelo, están haciendo un semillero lab de innovación alrededor de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y pegado, afortunadamente, a las nuevas tecnologías y a la digitalización. Digo pegado porque han estado durante 10 años un poco encontradas, trabajándose, como se dice por ahí, money makers y abraza árboles por separado, y afortunadamente ya están trabajando en común para conseguir estos futuros, como digo yo, preferibles, que son sostenibles, equitativos y tecnooptimistas, y que todo este compendio de tendencias nos ayuda a dibujarlos. Nos encontramos, como os hemos dicho, o como he dicho, en este punto, en el punto de la era climática, en el cual a partir del 2015, que es cuando se firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos damos cuenta de que hay que empezar a repensar el negocio, ¿no? Repensar qué es eso, porque lo implica directamente. O sea, hasta ese punto todavía estaba un poco al margen, pero en ese momento los acuerdos que se firman implican directamente al negocio, y además los gobiernos los están implicando, bien sea por vía impositiva, bien sea por vía de recursos, ¿no? Implica que cómo hago ya no solamente diseño, sino los procesos y la innovación en procesos. ¿Qué implica en el posicionamiento de mi marca, en ese propósito que todo el mundo espera que yo tenga? Y evidentemente en la comunicación de la marca, que es muy importante porque realmente es lo que al final al consumidor final le está llegando más allá solamente de lo que se hace internamente. Y una cosa importante también, ¿cómo implico a los individuos, a mis trabajadores, a mis comunidades y evidentemente a mi consumidor en todo lo que estoy haciendo? La sostenibilidad va a ser el prisma por el que se va a medir ahora todo, el paraguas desde el que se va a decidir. De hecho, debería estar en el centro de cualquier decisión, debería estar en la mesa de dirección, hoy por hoy, no en un apartado ni en una mesa en paralelo. Y hay que empezar a encontrar un equilibrio entre lo que es sostenibilidad y negocio. Para eso se necesitan puentes, se necesita empezar a consensuar que el único objetivo de un negocio no es ganar dinero, sino generar también un impacto positivo y conservar el planeta, y empezar quizás no, seguro, lo que pasa que no es algo que sea sencillo, a redefinir incluso qué es la palabra negocio y dejar de pensar que a lo mejor es vender más, sino que es empezar a vender mejor. Dicho todo esto, vamos un momento a este momento actual, ¿no? En este momento actual, después de todo lo que veníamos ya poniendo encima de la mesa, que ya estaba más o menos todo radiografiado, sí es verdad que con la pandemia se han acentuado una serie de cosas. Expresiones, como yo le digo, o señales débiles. Todas estas, y de estas he señalado 4 que me parecen importantes para nosotros, para este sector. El primero es descarbonizar la economía. Aunque ya he dicho que la sostenibilidad es un tema transversal a lo social y lo medioambiental, es cierto que cada vez se toma más conciencia de que realmente el cambio climático es el gran freno para el desarrollo no solamente del planeta, sino social, ¿no? Todo lo que son injusticias climáticas, migraciones climáticas, con lo cual nos estamos dando cuenta de que el gran enemigo que tenemos ahora mismo es el CO2, ¿no? Es el actual enemigo y no hace falta que lo diga yo, creo que de cada 3 noticias o 4, una está referida a ello, y más ahora viniendo de la COP26, ¿no? Aquí es donde gobiernos, empresas se van a involucrar al 100% en generar un nuevo tipo de economía, que ya no implica solamente un nuevo tipo de economía, sino todo lo que tiene que ver alrededor de ello, sistemas de producción y de distribución descarbonizadas. Va a implicar nuevas regulaciones, evidentemente innovación, muchísima innovación está alrededor de todo lo que es la descarbonización de la energía y de la economía ahora mismo. Implica cambios en la producción, implica cambios en la gestión y sobre todo también implica cambios en la comunicación. Y muchísima, como digo, muchísima innovación. Un segundo punto que tiene que ver con la circularidad, que no es solamente en la economía circular, sino el comprender nuevos hábitos de vida circulares, ¿no? La circularidad como algo, como un loop cerrado. Hay que buscar un equilibrio
entre lo que son los recursos y los residuos. Esto es clave para todas las industrias, es uno de los temas más claves y da igual que sea de materiales biológicos que de materiales tecnológicos. Es imprescindible buscar estrategias circulares para darles nuevas vidas a esos residuos y volverlos a trabajar como recursos. Una industria que además parecía que no estuvo tan tocada, pero que realmente está empezando a ser evidente que necesita trabajar mucho, es la industria tecnológica. Lo digo porque a veces incorporamos chips, incorporamos cosas que parece que de alguna forma no quedaban al margen, pero cada vez somos más conscientes y ahora os daré datos de cuál es la basura tecnológica actualmente. Para ello, yo recomiendo que os fijéis en el diagrama de la Fundación Ellen MacArthur, que explica muy bien cómo poder evaluar el Journey Map o el mapa de vida del ciclo de vida de los materiales, y os servirá. Yo es lo que trabajo con mis alumnos y en las consultorías para ver si realmente estamos trabajando bien la circularidad. Por otro lado, tenemos el degrow. A nadie le gusta en ninguna industria, en ningún aspecto, decir que tenemos que decrecer. No es una palabra agradable, pero sin embargo hay que ser consciente. Hay que ser consciente de que el crecimiento constante se ha convertido en un mal social y sobre todo en un mal para el planeta, en algo insostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, crecer ilimitadamente con recursos limitados, porque hay que tener consciente de que el planeta tiene recursos limitados. Tenemos la suerte de tener un planeta con unos recursos abundantes, muchos más que Marte, aunque ahora queramos hacer una guerra hacia allá o una carrera hacia allá, pero son limitados, ¿no? Entonces no podemos seguir creciendo a costa de los recursos del planeta y además de una forma tan poco igualitaria, ¿no? Entonces, en el camino de la sostenibilidad no toca más remedio que analizar, redefinir y estructurar esta pata del negocio que combine perfectamente con sociedad y medio ambiente e incluso, evidentemente, plantearnos si estamos en el fin del capitalismo o hay que redefinirlo en las condiciones más óptimas para que podamos seguir avanzando. Hay un cambio de paradigma presente para intentar de alguna forma integrar esa economía nueva con sostenibilidad sin que sea un freno en el crecimiento, pero no en el crecimiento como lo hemos visto hasta ahora. Para eso también hay que reeducarnos en el consumo, y es una parte de lo que las empresas están haciendo, y generar nuevos estilos de vida. Y por último tenemos el consumer, ¿no? Un consumidor, como digo, cada vez más consciente, una sociedad más consciente, todos somos más conscientes de este tema, a menor o mayor grado estamos mucho más impregnados de ello y estamos empezando a decidir cómo invertir en nuestro entorno, ¿no? Cómo invertir en nuestro entorno desde muchos aspectos, desde invertir en la comunidad para generar mayor riqueza, porque sabemos que lo local de alguna forma también es más sostenible, hasta pues cambiar nuestros hábitos y vigilar mucho más qué productos consumimos. Y como evidentemente hoy la tecnología nos da mucha información de un producto o es susceptible de darnos mucha más información de un producto, esto está generando también nuevos hábitos de consumo en los cuales estamos muchísimo más en alerta y sabemos cómo ser más conscientes y cómo poder mejorar mínimamente, porque ya sabemos que es un tema de 360 de todos, ¿no? Gobiernos, instituciones, marcas y consumidor, de todos los agentes, pero desde nuestra parte también estamos muchísimo más involucrados. Y para eso es importante, de alguna forma, bueno, antes os quería dar un dato, este dato es importante, ¿no? Es importante porque a veces, aunque no sea directamente nuestro sector, sí que está pegado a todos los sectores, la electrónica hoy en día. Entender que la basura electrónica el año pasado ya contabilizó, bueno, mentira, en el 2019 contabilizó más de 53 millones de toneladas de residuos. Y Google, algo que utilizamos nosotros todos los días y a todo momento, puede llegar a emitir más de 30.000 kilos de CO2 en un minuto. Es importante porque esta conciencia está creciendo y entonces, bueno, de alguna forma toda esa desmaterialización de muchísimos servicios no podemos traducirla en algo que es sostenible, porque realmente no lo es. Y vamos a ver cómo es el consumidor. Nuestro consumidor actual, un consumidor, como digo, muchísimo más consciente y sostenible, ¿no? Pues es un consumidor que ya venía de antes de la pandemia
cobrando conciencia y con su voto, ¿no? Como digo, era un consumidor, y esto es de antes, este chat concretamente es de 2018, un consumidor que penaliza, ¿no? Que realmente sabe y quiere cambiar el mundo a través de sus consumos. Pero ahora tenemos que se ha desdibujado en 3 tipos de consumidores, ¿no? O 3 tipos de variantes de consumidor. Por un lado, el consumidor que busca la sostenibilidad más democrática. Es un consumidor que tiene muy claro que quiere consumir de una forma sostenible, pero hay un problema, que es que necesita que sea accesible y asequible, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren, o la mayoría lo que queremos, es que esta sostenibilidad cada vez sea más democrática, o sea, pueda llegar a todos los bolsillos, no únicamente a unos cuantos y se convierta en un lujo, teniendo en cuenta que realmente lujo y sostenibilidad nunca deberían estar en el mismo, ni siquiera en la misma palabra o en la misma frase, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo importante es que cada vez las industrias, las marcas empiecen a ofrecer posibilidades, opciones más asequibles y más al alcance de todos e integrarse en las ofertas comerciales reales, ¿no? Para ello, ellos o nosotros lo que estamos haciendo de momento es optar mucho más por lo local, las preferencias de consumo más cercanas, pero creo que aquí hay un gran recorrido y que podemos ir impulsándolo desde esta parte democrática que están solicitando. Tenemos un segundo tipo de consumidor, ¿no? Este es el que se pega a la sostenibilidad activa. Todos estos activismos, ¿no? El consumidor que está impulsado por un propósito, por algo importante. Esta emoción que de alguna forma genera la sostenibilidad en una parte de la sociedad se está traduciendo en movimiento, ¿no? En tener la esperanza de que se pueden cambiar las cosas y que voluntariamente yo voy a contribuir con mi consumo y con mis hábitos. Esta es gente realmente muy concienciada, muy motivada y que está haciendo desde sus pesquisas, sus búsquedas y todo lo que de alguna forma puede y está a su alcance para realmente irse a buscar cuáles son las formas de consumo y las marcas que están ayudando y que van a contribuir a esa ayuda. Por eso digo que esta ola no se la puede sortear, porque de una forma o de otra está tocando a todos los sectores y a todas las marcas, ¿no? Es un consumidor muy impulsado por el propósito, por su propio propósito, no por el de la marca, sino por su propio propósito, y entonces debe estar alineado con el propósito de la marca y busca eso, aunque sea esfuerzos que a veces son realmente difíciles, que va más allá de solamente reciclar, para ajustar su estilo de vida y minimizar su impacto negativo. Aquí os podría contar casos realmente muy extremos, pero que se va viendo cada vez cómo esto se está llevando más a cabo, ¿no? Intentan dejar la menor huella de carbono y están realmente concienciados y preocupados por este tema. Evidentemente aquí llegamos a puntos extremos, ya no solamente el activismo, sino que empieza a haber un colectivo de gente y sobre todo gente joven que se le está diagnosticando ecoira, depresión climática, una serie de cosas que está impulsando a que esto, vuelva a lo mismo, siga para adelante sin un stop ni sin un freno para atrás. Y luego, por último, tenemos un tercer tipo de consumidores que son aquellos que lo que quieren es subcontratar esta sostenibilidad. Pero no es que pasen de ella, no es que no les importe, sino simplemente que realmente están tan agobiados, por decirlo de alguna manera, están tan desconcertados con toda la información que se está dando y que ya no sabe de dónde realmente son las informaciones certeras, y sobre todo tienen muchísima desconfianza hacia las instituciones por la desinformación, que lo que realmente confían en que las marcas sean las que van a ayudar a que este tránsito sea más fácil. Porque no se sienten que son ellos los responsables en tener que cambiar, son completamente diferentes a los anteriores, los que tengan que cambiar ni hacer nada nuevo, pero sí que saben o son conscientes de que hay alguien que lo tiene que hacer. Y en este caso lo han depositado la confianza en que sean las marcas. Bueno, aquí vemos un dato, el 54% de los consumidores piensa que es más fácil conseguir marcas que se enfrenten a los problemas sociales, en este caso también los medioambientales, que ver actuar a los gobiernos. Es un tema muy importante porque realmente han depositado una
una responsabilidad, que no digo que las marcas la tengan o no, ya no estoy entrando ahí, sino que se las hemos depositado de gran peso, y esto es importante. Así es como llegamos a la parte más micro, ¿no? ¿Cómo está de alguna forma esto impactando en nuestro sector? En la sesión pasada, que hacía mención José Francisco, ya mencioné algo que tenía que ver con ello, ¿no? Dentro de las tendencias que se estaban dando y que tienen que ver mucho con el aspecto más de diseño, más visual, que es todo el aspecto de lo biofílico, ¿no? Lo más inmediato, lo más estético que estamos viendo, ¿no? La falta de contacto con la naturaleza nos ha llevado a necesitar entrar en contacto con ella de muchas formas y maneras, y entre ellas, pues bueno, evidentemente incorporar todo lo que son elementos de la naturaleza y elementos naturales dentro de nuestro entorno y de nuestros hábitats, ¿no? Respirar, sentir que respiramos, ¿no? En nuestros espacios es importante. Pero cierto es que, como decíamos, no nos podemos quedar ahí. Hay mucho más y tenemos un consumidor importante, consciente, que ya no quiere solamente que todo esto esté vinculado al diseño, sino que quiere que esté vinculado a toda la cadena de valor. Y ahí es donde empiezan a entrar nuevos aspectos, cómo es el futuro y cómo tiene que ir innovando el sector a partir de la sostenibilidad. Un punto importante, y aquí, oye, animo a que todos de alguna forma se sientan satisfechos, contentos. El sector es un sector que puede y está liderando este camino, ¿no? Porque tiene la conciencia y sabe que una mayor vida útil del producto va a ser importante en los años venideros, ¿no? Es un sector inspirador incluso para otros, ¿no? Porque sabe que de alguna forma hay que intentar ver cómo el ciclo de vida del producto es tan importante como el propio diseño. Los consumidores ahora mismo están analizando muchísimas cosas: la versatilidad, la durabilidad, la procedencia de los materiales, los procesos de producción. Y las marcas necesitan empezar a diseñar para completar todo ese ciclo de vida, pero también para pensar sobre todo en cuál va a ser el futuro posterior a la compra, ya sea con el reciclaje, la reparación, la reventa, el reuso. Bueno, cómo se va integrando todo eso cuando tú ya estás poniendo un producto en el mercado, ¿vale? Esto es algo que todos los sectores van a estar pensando hoy en día. Cuando yo pongo un producto en el mercado, ¿qué va a pasar con ese producto? Da igual que sea un coche, una pieza de ropa o una pieza de mobiliario. Es muy importante tener eso en mente. Y ahora vamos a ver nos ocupa una serie de microtendencias que están interrelacionadas entre ellas también, o sea, no son elementos aisladas, entre ellos tienen interrelaciones y que están definiendo pues cómo será el futuro de este sector a través de esta macrotendencia que es la sostenibilidad. Por un lado, y el más sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, partimos de lo más básico, que es el ecomobiliario. Pero que también de alguna forma está generando nuevas expectativas. Ya no solamente se busca que la madera sea pues más orgánica, ecológica, sino que cada vez se busca que muchos otros materiales que se utilizan dentro de lo que es el entorno, interiorismo, hábitat, mobiliario, también sean ecológicos y sostenibles. De hecho, aquí vemos un poco en cuestiones de social listening y búsquedas cómo está corroborándose, ¿no? eBay dice que las búsquedas de muebles ecológicos y muebles sostenibles han aumentado un 171%. Es una pasada, es brutal, ¿no? Y bueno, hay un pronóstico de que la industria de la reventa de muebles alcanzará los 16.600 millones de dólares para 2025. Un aumento del 70% con respecto al 2018. No son datos irrelevantes, por decirlo de alguna manera. Si seguimos, vamos un poco a cuál es el salto que se espera que se dé o se está ya dando y que además va pegado a muchas otras industrias, no solamente a esta, que es el mobiliario sostenible pero certificado. ¿Vale? Es un salto cualitativo importante. Ya no solamente vale decirlo, sino que ahora hay que demostrarlo.
Empezamos con todas las estrategias de price transparency, que se llama, ¿no? Transparencia en el precio, por qué se pone este precio, pero ahora ya los consumidores lo que buscan son acreditaciones éticas y ambientales para tener certeza. Y aquí tiene que acreditarte un tercero. Esa es también la clave. Cada vez van a haber más acreditaciones y es importante no acumularlas como sellitos, por decirlo de alguna manera, que no tienen valor, sino realmente justificarlas y llevarlas a cabo y hacerlo como algo que dices, bueno, estoy dándote mi confianza a ti como sociedad y como mi futuro consumidor de que realmente estoy dando estos pasos bien. Entonces abre una comunicación muchísimo más clara sobre el abastecimiento, la trazabilidad y las condiciones del entorno de fabricación que hoy en día es absolutamente básico y vital. Y garantiza además la transparencia. Aquí tenemos varias de las certificaciones. La más conocida, evidentemente, es la de B Corp, es una de las certificaciones más conocidas. No es únicamente para este sector, es para muchos sectores, pero ya empiezan a haber algunos marcas de mobiliario que la tienen. Podéis entrar, es evidentemente una web abierta y puedes mirar qué marcas en cada país están certificadas como B Corp. Aquí también hay un mobiliario, estas sillas están certificadas, son unas sillas que se llaman Mixu y están certificadas como sostenibles, con certificado F, con este certificado, este de aquí, el FSC, vale. Tenemos otras marcas como por ejemplo esta, que es una empresa B Corp, que es una marca mexicana que se llama Luken, y que crea muebles con plástico reciclado extraído de los océanos y los ríos. Vendría a ser el EcoAlf, por decirlo de alguna manera, si alguien lo conoce como marca de moda, del mobiliario. Una mesa auxiliar, por ejemplo, utiliza unas 350 botellas de plástico. Luego, es muy importante esto es muy importante, cómo lo comunican. Vuelvo a lo mismo, va todo pegado. Diseño hoy en día, tanto en producto como en procesos, tiene que estar absolutamente ligado a la comunicación. Y esto es algo en lo que hago muchísimo hincapié, tanto en los másters donde doy clases como con mis clientes. O sea, es muy, muy importante. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, también más elementos de comunicación, cómo ofrecen una alternativa, cómo de alguna forma están con ello generando esa necesidad que está pegada a esos consumidores que os explicaba, ¿no? Que es un nuevo estilo de vida, generar conversaciones con tus clientes, generar una comunidad con ellos a través de ese propósito compartido. Tenemos aquí también otra marca, esta es española, también está Hanum, está certificada como B Corp. Si vemos aquí también, ¿no? En su parte de comunicación, la primera empresa española B Corp del sector del mueble en Europa, desde campañas que generan un impacto en la conciencia global de la sociedad hasta los talleres que integramos en nuestra red de artesanos y que trabajan con personas de todo tipo y condición, con discapacidad y riesgo de exclusión. Es interesante, hay que leer estos mensajes porque de alguna forma son los que están llegando a la sociedad. Bueno, vamos a un tercer punto, que es el mobiliario carbono cero o el Zero Net Carbon, ¿no? Evidentemente, aquí también tenemos ya marcas que están posicionándose y que están abriendo líneas, semillas del cambio, ¿no? Tenemos esta primera marca, que también es una marca B Corp, que se llama TAC, que es una marca danesa y que está utilizando el diseño pues, para erradicar las emisiones de carbono en sus productos. Están reduciendo todo lo que es la emisión de CO2 generado a lo largo del ciclo de vida del producto y de una forma así ellos están ya pronosticando que llegarán a ser emisiones netas cero incluso antes de su objetivo. Ellos se han comprometido para el 2030, pero esperan serlo 2 o 3 años antes. Evidentemente, como os digo, además de todo, tienen etiqueta ecológica de la Unión Europea, son certificados B Corp y todo esto es un mensaje que va, como os digo, entrelazado y coordinado entre las diferentes microtendencias que tiene el sector y semillas del cambio hacia donde va apuntando. Tenemos luego otro tipo de expresión interesante que es el mobiliario con visión long life. Igual que el long life learning, que está en la educación, pues aquí también tenemos que pensar en cómo podemos empezar a trabajar muebles con larga vida.
¿vale? Y tienen sobre todo tres expresiones o tres formas. La primera es la modularidad, ¿no? Capacidad de combinarse, una inspiración tipo Lego. O sea, hay que buscar cómo se pueden combinar las piezas porque de alguna forma así también nos dan soluciones múltiples y dan más vida al producto. Luego está evidentemente algo que cada vez va a coger más peso, que es la reparación, alargar la vida del producto. Eso va a pasar en la industria tecnológica y va a pasar en muchos otros sectores, ¿no? El derecho a reparar, que ya es un derecho reconocido, es una normativa pues, instalada de momento en todo lo que es la industria tecnológica, pero que se va a hacer cada vez más hacia otras industrias. Y un tercer aspecto que es la calidad. Recuperar la calidad. Recuperar la calidad como algo que nos da durabilidad, como algo en lo que es confiable, algo que a lo mejor no tiene por qué ser un valor añadido y por eso cobrar mucho más, sino empezar a concienciar en que podemos gastar un poco más, pero comprar menos, ¿vale? Porque es más duradero. Se van generando los movimientos slow furniture, como ya vemos, que van completamente en contra de todas las visiones que hemos visto en el fast food, en el fast furniture, en el fast fashion, o todo este otro tipo de capitalismo en el que nos han educado en los últimos 20 años y empiezan a haber, pues eso, piezas, elementos que están en contra de esa obsolescencia programada y buscan la forma de cómo restaurarse, repararse, el refurbish, que es otro de los conceptos que se habla, que también está muy ligado al de la tecnología, pero que se está haciendo extensible a otros sectores como el nuestro, ¿vale? Seguimos sumando aspectos de la cadena de valor, el retail y los sistemas minoristas circulares, ¿vale? Un poco siguiendo el boom de otras, o la estela de otros sectores como pueden ser la moda y otros, está empezando todo lo que es en el interiorismo, también el interiorismo de segunda mano. Estrategias minoristas circulares se está generalizando, lo que se le llama el re-commerce, ¿no? No se trata solamente de una preocupación por la sostenibilidad, porque realmente sí que está detrás de todo esto, sino también algo que hemos visto y que estamos viviendo, que es una mentalidad mucho más el degrow, que os decía al inicio, una mentalidad recesiva, de decrecimiento y ahorro que todos tenemos, evidentemente, entre otras cosas, no solamente por la sostenibilidad, sino por el momento coyuntural económico que estamos viviendo. Y esto, además, afecta mucho a nuevas generaciones, a la generación Z, ¿no? Que ya están empezando a crecer acostumbradas a incorporarse en estos sistemas circulares de compra, ¿no? Compra de segunda mano, lo que llaman el pre-love, plataformas de re-commerce, programas de alquiler por suscripción. Entonces, a ver, esta generación está creciendo y esta generación crecerá pegada a este estilo de vida, con lo cual tenemos que sumarnos a ellos porque si no, no estaremos dando una respuesta a sus verdaderas necesidades. Aquí nos encontramos ejemplos que son ya algunos más conocidos que otros, porque evidentemente están liderados por marcas ya de mucha visibilidad y esto evidentemente hace que a todos nos llegue de una forma más fácil. Y tenemos, por ejemplo, pues bueno, IKEA, que empezó en 2019 con el servicio de recompra de muebles, después lo acompañó por estas etiquetas, las etiquetas My Pre-Love, que es un poco, pues, esto realmente la inspiración viene de la ropa vintage, o sea, para mí no es una novedad en este sector, en otros sectores ya llevaba bastante tiempo, pues de alguna forma estos stories, este valor emocional de que alguien ya ha querido esta prenda y que nos la está de alguna forma trasladando como una herencia, es importante, ¿no? Porque le das un aspecto en comunicación muy, muy interesante y un enriquecimiento muy bonito, la verdad. Entonces, pues bueno, IKEA lo ha sabido llevar muy bien a su terreno. Y luego vino el Circular Hub, que es este otro tipo de concepto de tienda, como parte de los objetivos de IKEA para estar alineado con los ODS en el 2030, que es la primera pues, tienda de segunda mano. Primero la primera está cerca de Estocolmo, en unos grandes almacenes que todos además son de segunda mano, todo lo que se vende. Y que de alguna forma no solamente quiere hacer más, sino que ya va a empezar también a generar un e-commerce, un sistema de e-commerce, ya no solamente físico,
también de tiendas de segunda mano, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, pues esto, ¿no? Estamos llegando al fin de la abundancia y la obsolescencia programada. Desde 2018 las cadenas de suministro de circuito cerrado y los productos de segunda mano crecen. El 45% de los consumidores de la generación Z se está volviendo mucho más ahorradores para generar confianza en su futuro financiero. No sé, o sea, la visión del futuro de esta generación no es precisamente de crecimiento y prosperidad, son conscientes y todo esto se va ajustando a sus nuevos estilos de vida y de consumo. Por otro lado, también tenemos un aspecto importante que, claro, evidentemente no estamos hablando de prendas pequeñas, no estamos hablando de una facilidad en lo que es la cadena para devolver a la producción. Es un desafío técnico grande y logístico, pero si bien es cierto de que empiezan a nacer pues esto, como plataformas como FloorFund, que ya está creando la posibilidad de hacer la devolución y reventa en línea. O, por ejemplo, acciones de refurbish como esta, ¿no? Que es una marca estadounidense, se llama Pottery Barn, que anunció una asociación. Se está haciendo muchas cosas en asociación, en partnerships con diferentes tipos de marcas que se complementan, ¿no? Lo que hacen es recuperar los textiles de pottery imperfectos y los restauran y los vuelven a vender pues con calidad y a un precio más asequible, pues vendría a ser como los Apple Refurbish, pero para esta industria. E incluso es importante porque aquí los gobiernos también se están implicando. El Senado de Berlín ha empezado a impulsar una campaña para eliminar el desperdicio y fomentar la reutilización, el reuse, ¿no? Entonces hay una serie de tiendas que se llaman Reuse Superstore, que lo que hicieron fue comprar unos grandes almacenes, Cardast, y ahora venden todo lo que son muebles, ropas y productos electrónicos reciclados y tienen plan de abrirse como unas cadenas como una cadena de retail, como podría ser cualquier otra cadena de retail, por todo Berlín. Esto, si empieza en una ciudad, pues es muy probable que con la diseminación global que hoy tenemos llegará a más ciudades en breve. Y ahora vamos a lo que son los modelos de suscripción. Parecía un poco difícil que llegara a este sector, pero no. Realmente está cada vez más permeabilizado y está creciendo, ¿no? Nos encontramos que es una oportunidad, es una gran oportunidad, ¿no? No solamente por la sostenibilidad, sino por el estilo de vida al que nos estamos conduciendo. Hay que pensar que si bien había un colectivo creciendo, que eran aquellos, bueno, los que llamamos nómadas, nómadas digitales que no tienen un espacio físico por mucho tiempo y que van, pues ahora con el momento y el teletrabajo ha crecido, ¿no? Y entonces, bueno, es cada vez más importante dar soluciones no solamente sostenibles, sino que faciliten este estilo de vida en el cual no te compromete a tener que comprar algo, ¿vale? Y tener que, de alguna forma, pensar en la logística que le vas a dar a ese algo si tú te estás moviendo porque tu vida te implica eso, ¿no? Entonces, la oportunidad de alquilar es una forma innovadora de ser sostenibles y, al igual que la moda y la joyería, está siendo cada vez más popular. Es un mercado que además ha resistido muy bien la pandemia y sigue creciendo, y tenemos ya algunas marcas nuevas como Hart en Reino Unido, que empezó en el 2018 y bueno, tiene unos mensajes interesantes. Y luego además, por ejemplo, ahora los almacenes John Lewis, que ya son como unos almacenes tipo Corte Inglés allí, ha lanzado un servicio propio de alquiler de muebles en este 2021, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos también el mensaje, es interesante. El mercado de alquiler más grande del mundo para que pueda pedir prestados nuestros muebles cuando los necesite. Es una forma más flexible de amueblar su hogar o experimentar con sus interiores. Es muy interesante, el crea un look que te encanta sin el compromiso, ¿no? O sea, es interesante el ver cómo están adaptándose a esta flexibilidad de nuevos estilos de vida a la vez que sostenibles. También vemos que están naciendo plataformas nuevas que dan servicio. Tenemos aquí dos ejemplos, plataformas online. Una es una plataforma en la India, que ha nacido en abril de este año. Es una startup que ya ha conseguido una ronda de financiación de más de 10.000 millones de dólares
y que, bueno, con este modelo de suscripción está llegando a una buena parte de la población y, bueno, además interesante, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Amuebla tu casa sin compromiso, o sea, algo importante, vuelvo a lo mismo, no solamente sostenibilidad, sino estar pegado a un estilo de vida, porque sus mensajes son muy interesantes para estas propuestas de los nomads que con la pandemia han crecido. O tenemos esta otra, que es una plataforma en Hong Kong, que es también de suscripción de muebles y alquila muebles de productos de decoración contemporáneos de marcas como Vitra, Norman, Copenhagen y otras tantas. Y también es acceso a una serie de mobiliario que a lo mejor de otra forma no se podría acceder. Luego tenemos la trazabilidad en la cadena de valor. Este tema es interesante, ¿no? Es irnos un poquito más allá, inspirarnos en otros sectores que ya están trabajándolo, ¿no? Sectores como la moda, que están generando una serie de innovaciones muy importantes vinculadas a la tecnología, ¿vale? Y esta tecnología que además, como es el blockchain, por ejemplo, nos facilita la total transparencia y el poder hacer una trazabilidad completa, ¿no? El seguimiento y rastreo de fibras y productos. Rastreo, monitorización, trazabilidad y a toda la cadena de valor a través del blockchain. Es una tecnología que da confianza y que realmente ya se está trabajando, sobre todo, como os digo, en el sector de la moda, ¿no? Ser capaz de hacer un seguimiento completo del uso de la fibra y que además ya incluso la Comisión Económica de Naciones Unidas la está respaldando estas iniciativas, que vuelvo a lo mismo, es importante estar muy detrás de qué se está respaldando desde los gobiernos, porque es que será lo que se va a impulsar y lo que va a penalizar impositivamente a unas empresas o a favorecer a otras, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, pues la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que está aprovechando la cadena de bloques para el desarrollo sostenible. Y otro elemento, aquí también tenemos una herramienta de trazabilidad que está basada en el protocolo circular ID y crea una cadena de custodia digital que alerta a los recicladores cuando las prendas y los productos textiles han llegado al final de su vida útil para que puedan intervenir. Que como hemos dicho, hay una parte que aunque ahora mismo solamente esté tocando más de cerca a lo mejor al sector de moda, rápidamente va a llegar a la parte del interiorismo porque también hay una parte textil importante. Y además, por ejemplo, hay marcas muy conocidas como Louis Vuitton que están liderando estos movimientos y es importante, ¿no? Esto puede ser, en el futuro esto puede informar del nivel de la tasa impositiva incluso de una empresa, ¿no? Y sus condiciones, accesos a preferenciales a préstamos, a seguros, porque hay un apoyo muy fuerte por parte de las instituciones. Y ya estamos llegando al final con una última micro, que es el autoabastecimiento y circular, ¿no? Son modelos más de medio y largo plazo, entendiendo que todo esto hay que mirarlo desde el corto, medio y largo plazo, ¿vale? Estos quizás son un poquito más a medio y largo plazo, pero igualmente inspiradores e importantes y muchos de ellos se basan en lo que es las nuevas formas de producción basadas en la impresión 3D personalizada. Impresión 3D, por un lado, con materiales orgánicos y por otro lado también de forma modular, que van a crear ecosistemas de hábitat inmobiliario completamente sostenibles, ¿no? Tenemos por un lado este ejemplo, la casa móvil autosostenible, HouseMe, que es una vivienda que puede ofrecer a los consumidores un espacio propio y que no está restringido a la ubicación. Vuelvo a lo mismo, además de ser sostenible, está pegado a un estilo de vida que cada vez, pues bueno, en muchos sectores está creciendo, ¿no? Es una construcción impresa en 3D, prefabricada y 100% para estar instalada donde se quiera. Es autosostenible porque utiliza energía local para el solar, para la calefacción, refrigeración. Toda la casa está instalada tiene tecnología de monitorización basada en la nube para detectar diagnósticos centrales, incluso avanzarse a detectar los problemas de mantenimiento que pueda tener. Leeros un poco, ya veréis, tienes incluso temas de healthcare. Si entráis y veis un poco la web, es muy interesante de verla. Y luego tenemos un proyecto muy interesante que me parece que si no lo conocéis es una empresa bastante interesante de conocer, se llama Wasp, está en Italia
una empresa italiana, líder en lo que es la impresión 3D de incluso eso, habitáculos, y recientemente ha completado una construcción de casas completamente impresas en 3D, pero sobre todo lo importante es que es en materiales naturales. Utiliza materiales naturales como la arcilla, como, bueno, todo materiales naturales. Es totalmente biodegradable y no utiliza ningún tipo de material plástico. Es más, recientemente ha hecho un proyecto de pop-up en Emiratos con Dior, que os animo a que lo veáis porque realmente es majestuoso verlo, y todo el material que utilizaron también es biodegradable. Hace ya hazañas importantes, pero está marcando una vía interesante a observar, ¿no? Pues eso, ¿no? Materiales reutilizables, reciclables, obtenidos del suelo local, del propio suelo local, los construye y podemos ver este tipo de construcciones tan interesantes, ¿no? Es una forma de construir con impacto cero directamente. De la tierra vuelve a la tierra. Así es como nos encontramos en 3 conclusiones importantes ya para cerrar, que creo que es lo que nos tenemos que quedar, es desafiar el enfoque de diseño. Empezar a pensar que cuando diseñas no es solamente un tema, bueno, ya lo sé que lo sabéis, pero bueno, es importante ponerlo muy en el foco. Liderar la innovación antes que la decoración, ¿no? O sea, poner el ciclo de vida del producto a la vanguardia de las decisiones del diseño. Es importantísimo. El ciclo de vida del producto ahora mismo es uno de los ejes centrales. Diseñar con el mínimo de desperdicio, facilidad de reciclaje, de reparación, de reutilización y de reventa, siempre en la mente. ¿Qué va a pasar con ese producto? No es, sale el producto y yo me desentiendo, no. Luego está todo el tema de si puedes, si tienes, mostrar todas las ecocredenciales, vuelvo a lo mismo, no como sellitos, sino como algo realmente con lo que se ha trabajado y que de alguna forma nos genera una conversación y una confianza con nuestra sociedad y con nuestros consumidores, teniendo en cuenta que eso, ¿no? Que los consumidores cada vez son más conscientes de ese greenwashing y lo que quieren es mensajes claros y precisos. Y ante alguien que le da confianza y quien no, van a tirar por quien le da confianza. Publicar compromisos futuros y que, de los que te puedes responsabilizar y mostrar orgulloso pues, lo que estás haciendo, ¿no? Y luego no diseñar solamente productos, diseñar futuro, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, al final es importante pensar en ese futuro, ¿no? En cómo lo queremos, ¿no? Incorporar el pensamiento futuro, el future thinking o el design future, para pensar un poquito más allá de las modas y la inmediatez, con estos retos de impacto y de desarrollo sostenible como hoja de ruta, integrando todas las tecnologías, importantísimo, innovación e inspiración de otros sectores que también nos ayuda. Yo para eso, ya que la última vez no me dio tiempo, os dejo un poquito, aparte de la metodología de NetHunting, que de alguna forma está integrando todas las partes que hemos visto, la observación, la identificación, integrar, enriquecer y resolver con todo ello. Nosotros trabajamos mucho lo que son también todo lo que son los talleres de futuro, porque es una forma de poder poner en práctica todas estas tendencias y ir resolviendo con innovación hacia el presente y de cara al futuro. Y con esto solamente concluir con 2 frases que me parecen importantes, y es: allí donde otros están haciendo cosas sin tener en cuenta la sostenibilidad, se abre una enorme oportunidad de mercado para mejorar y tener éxito social y económico para quien sí la tenga en cuenta. Y bueno, las tendencias son un atajo para esta innovación y una herramienta para contribuir al futuro. Y con esto cierro, espero que os haya gustado, me pongo conectada y no sé si os podré, a ver, aquí, si he tenido que compartir. Vale. Sí, vale, estoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Gemma, muy interesante. Yo creo que, bueno, nos ha quedado muy claro, sobre todo en estas 3 conclusiones, ¿no? El tema de la capacidad que tenemos como fabricantes iba a decir de mobiliario, pero diría más casi de espacios, ¿no? De construir el futuro, ¿no? Y ir dirigiendo el futuro en la medida de nuestras posibilidades hacia lo que nos gustaría. Y también me alegra mucho, ¿no? Que el hecho de, bueno, que es importante el tema de las ecocredenciales, ¿no? Donde CETEM viene trabajando también desde hace muchos años, colaborando con muchas empresas, sobre todo en la certificación de cadena de custodia. Afortunadamente tenemos digamos, una masa crítica de empresas concienciadas y que, bueno, que han recibido bien nuestra
nuestra propuesta y en estos últimos años pues hemos conseguido tener en nuestro entorno, ¿no?, de Murcia pues más de casi unas 20 empresas ya certificadas con este tipo de sellos, ¿no?, como es PEF y FSC, ¿no? Y también, bueno, el hecho de desafiar el enfoque de diseño, ¿no?, de desafiar un poco el desarrollo de productos pensando muy bien en cómo van a desarrollar su vida, ¿no?, durante todo su ciclo de vida y no solamente en la funcionalidad durante, pues eso, durante la etapa de, vamos a decir, de explotación. Yo creo que es algo muy interesante desde el punto de vista de la innovación y que liga mucho, ¿no?, con las conclusiones que vamos obteniendo nosotros de los informes de vigilancia tecnológica que vamos realizando. Sí que es cierto que a mí sí que se me queda una pregunta, ¿no?, en la mente, que es un poco, no sé, ¿de qué manera piensas tú que todo este tema, ¿no?, de la pandemia? Esta mañana nos hemos desayunado un poco, bueno, yo creo que esta semana nos hemos desayunado ya con más incertidumbre sobre una nueva variante, ¿no?, del virus este que nos está machacando los últimos 2 años. No sé en qué medida, ¿no?, cuál es tu opinión en relación a cómo esta pandemia y que está afectando, yo creo que de manera muy potente a los hábitos de consumo, cómo puede afectar también a este asunto, a esta macro tendencia, ¿no?, de la sostenibilidad, ¿no? Porque yo creo que los consumidores, como las personas, somos muchas veces cuando, digamos que la sostenibilidad lo tenemos como algo, como cuando te lo puedes permitir, ¿no? Pero que cuando hay otras cosas que son más urgentes o más importantes o que consideramos más urgentes o más de supervivencia, pues a lo mejor este tipo de cuestiones las dejamos un poco de lado. No sé cómo lo ves y cómo puede afectar Sí, esta te entiendo situación. perfectamente. Bueno, mira, lo primero, para bien o para mal, ¿cómo te diría? Creo que nos tenemos que acostumbrar a convivir con con esto, con lo que ha pasado, ¿no?, con este virus. O sea, no es una cosa que vaya a desaparecer, ¿no? Es algo que de alguna forma llegará un momento en que probablemente, o sea, yo no soy científica, pero bueno, de alguna forma sí que ¿ves? O sea, tiras para atrás, tiras para adelante, hablas con mucha gente y bueno, más o menos lo que las conclusiones a las que llegas es que, bueno, acabará llegando un momento que no se sabe si va a ser dentro de 1 año o dentro de 5 más, no lo sé, o sea, ahí sí que no tengo la capacidad de poderlo decir, el pronóstico exacto, convivirá con nosotros como una gripe más. Pero, mientras tanto, lo único, pues bueno, que podemos hacer es intentar no decir vuelta a la normalidad, sino normalizar lo que estamos viviendo lo mejor posible y cuidarnos y, oye, intentar de alguna forma. Por tanto, el elemento disruptor ya fue. O sea, ahora vivimos con él. O sea, ya no es una cosa tan disruptora, ya está dentro de la normalización. Entonces, por un lado, ¿ha acentuado la sostenibilidad? Sí. Porque si os acordáis, cuando os he puesto todas las variantes, una que no he comentado es la metaconsciencia planetaria. O sea, nosotros hemos tomado muchísima más conciencia de la desconexión y conexión que tenemos con el planeta, ¿no? O sea, de hecho, una de las teorías, yo vuelvo a lo mismo, yo no voy a decir que sea que sí o que no, porque hay muchas, pero no me parecería tan extraña. Una de las teorías de este virus es que era un virus vivo, ya, pero que estaba en los árticos y que se ha descongelado precisamente con el cambio climático. O sea que, bueno, o sea, al final todo lo que de alguna forma estamos haciendo nos está afectando, con lo cual sí que hay una consciencia alta y un espíritu y unas ganas. A esto se le contrapone una situación económica que evidentemente no nos es favorable. Y esto evidentemente, pues bueno, nos lleva a que a un tema, pero no un tema de que el consumidor no quiera. Aquí el problema, y lo siento, y donde deberíamos estar todos trabajando es qué hacemos desde el negocio para solventar esto, ¿no? No puede ser cuando no te lo puedes permitir. Es que no es un tema de permitírtelo. O sea, es que el tema de un producto que está alineado con la sostenibilidad, que es algo básico para todos nosotros y para el planeta, no puede ser un lujo. Ese es el tema, ese es el cambio real que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? O sea, no podemos jugar con el consumidor y decir, bueno, como con esta vulnerabilidad de
tu economía, lo que te hago es que, pues eso, o sea, si te das cuenta, este año el Black Friday tampoco ha sido tan agresivo como otros años, ¿vale? O sea, hay que intentar reeducarnos y reeducar, ¿no? Y de alguna forma hay una parte que salía claramente, bueno, dos, no, de hecho los tres, es que los tres tipos de consumidores están demandando claramente que se haga algo por parte de las marcas y que se haga más democrático. Yo, con todos mis respetos, toda aquella marca que de alguna forma ponga la sostenibilidad como un valor diferencial añadido y por eso me cobre más, a mí no me interesa. Y como yo, hay mucha gente. Ese es el gran cambio hacia el que tenemos que ir, ¿vale? En el entremedio, no digo que pues no pasemos ahora todavía a lo mejor un efecto rebote un poco malo. Y se está viendo, porque, a ver, evidentemente no voy a negar que, pues, por ejemplo, el sector de la aviación y otros sectores, pues bueno, a ver, siguen con esos precios que dices, ostras, o sea, son de derribo, no tiene ninguna lógica, ¿no? Pero, bueno, una de dos, y esto también lo digo claro, o ayudamos entre todos a que vayamos más alineados con los recursos del planeta o entraremos en un colapso. Y entonces ya en el colapso ya veremos entonces qué se puede hacer, pero ahí ya no tengo yo la clave, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos somos conscientes de que no es que hay varios caminos y podemos ir eligiendo, sino que es el camino y es el único camino, ¿no? Y yo creo que todo este tema de la pandemia también afianza un poco más esa idea. Bien, pues muchísimas gracias, Gemma. Yo, si os parece, en 5 minutos voy a compartir pantalla y voy a exponer brevemente los resultados o las conclusiones del último informe de vigilancia que hemos realizado en el tercer trimestre. Ya ¿vale? no hay preguntas, ¿está todo? ¿Sí? ¿Era tu Sí, pregunta? parece que ¿Sí? ha Bueno, pues quedado muy claro. De momento, si hubiera alguna otra, ahora en 5 minutos te la formulo, ¿vale? Si aparece por aquí por el chat. Por lo menos me despida, Jesús, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Vale. A ver, un segundito, voy a intentar compartir pantalla. Creo que se está... Creo que estáis viendo ahora bien la pantalla. Entiendo que sí. Bien, pues... Un segundito. Bueno, pues nada, como comentaba, bueno, voy a exponer brevemente, pues como sabéis, hacemos un informe de vigilancia constante, estamos haciendo un proceso de vigilancia constante a lo largo del tiempo y, bueno, tratamos de estar al corriente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y cada trimestre hacemos un informe que, bueno, que ponemos a disposición de todas las empresas para que lo podáis descargar. En los próximos 5 minutos, pues voy a exponer brevemente lo que sería, ¿no? O lo que hemos visto en este último trimestre. Este informe normalmente lo dividimos en 4 bloques, que está formado por entorno, que es un poquito más generalista, vamos a decir, y luego hay 3 bloques que son un poco más específicos, ¿no? Como es materiales, electrónica y robótica, un poco más técnicos. Entonces, ahora vamos a ir pasando por estos 4 bloques de manera rápida, pues os iré comentando un poco las conclusiones a las que hemos llegado, ¿vale? En el bloque más generalista, en el de entorno, es donde seleccionamos todas aquellas noticias, informes y patentes que tienen relación con el sector y bueno, un poco todo lo que envuelve, ¿no? En este bloque identificamos que bueno, en este tercer trimestre del año 2021 el crecimiento de las exportaciones de nuestro sector a nivel nacional ha sido un 33,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, el acumulado del tercer trimestre del año anterior, y en la región de Murcia ha sido un 32%, muy parecido al de España. Si lo comparamos con lo que podíamos, las cifras del segundo o del primer semestre, ¿vale? De mitad del año, a nivel nacional fueron 44,3%, y en Murcia sí que fueron bastante inferiores, ¿no? Un 12,8%, con lo cual a nivel nacional se ha observado en este tercer trimestre una ralentización, vamos a decir, de la exportación, y a nivel regional pues ha crecido, ¿vale? En cuanto al resto de noticias y que vamos identificando, pues todo relacionado con sostenibilidad. Lo cierto es que la mayoría de noticias y guías, artículos, etcétera, tienen que ver con sostenibilidad.
Concretamente, ayudas para la mejora de la eficiencia energética en edificios en Murcia. El Basque Ecodesign Center ha publicado una guía para medir la huella ambiental corporativa de las empresas, que es una adaptación de la guía de la Comisión Europea. También estamos viendo que las pymes se ponen las pilas, sobre todo aquellas que están adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que está relacionado totalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego la publicación de un informe que se llama Reinventar el Hábitat, pensando en las personas, que ha desarrollado el Consejo de la Construcción Verde de España, en colaboración con el Consejo General de Arquitectura Técnica y el Clúster del Hábitat Eficiente, que se llama AEICE, ¿vale? Otra cuestión, creemos, importante también, un poco al margen de la sostenibilidad, es la digitalización. En concreto, en China se está, bueno, por supuesto que se está digitalizando a nivel mundial, pero identificamos también que en China se están haciendo también verdaderas transformaciones. Un poco el objetivo que plantean en China es pasar de ser el banco de trabajo del mundo a ser una nación industrial altamente innovadora. Y como tienen una cantidad de recursos muy, muy importante, pues digamos que hay que tenerlo muy en cuenta. Algún ejemplo concreto en nuestros sectores, por ejemplo, la consultora alemana Schuler, que trabaja de manera muy específica para ayudar en la organización de empresas del sector del mueble, pues publicaba hace unas semanas un trabajo que había realizado para una importante empresa de muebles de oficina china, lo cual quiere decir que se están poniendo las pilas en este aspecto también, ¿vale? El segundo bloque, ya un poco más técnico, tiene que ver con los materiales, ¿vale? Y aquí sí el 100% de los resultados que hemos identificado en este bloque prácticamente están relacionados con la sostenibilidad ambiental, ¿vale? Algunos resultados, de investigación, más en el ámbito de la investigación, son la Universidad de Canterbury ha desarrollado un sistema para convertir cubiertos de plástico biodegradables, bioplásticos en definitiva, en una espuma que se puede utilizar como aislamiento en paredes o para dispositivos de flotación. O un grupo de investigadores japoneses que ha desarrollado una técnica para reciclar residuos del lúpulo que se utiliza para fabricar cerveza y convertirlos en nanofibras de celulosa para fabricar bioplásticos. Pero no solo en el ámbito de la investigación, sino también a nivel de productos. En Italia, en Milán, hay una firma que se llama Omi que ha puesto en el mercado una lámpara fabricada en impresión 3D a partir de residuos de naranja, de la cáscara de naranja, ¿no? Y también firmas muy conocidas como por ejemplo North Face, que ha utilizado los pozos de café para desarrollar tejidos y a partir de ahí pues prendas deportivas como las que podemos ver en las imágenes, ¿vale? También en el ámbito de los materiales, la alemana BASF ha desarrollado un aglutinante, una cola, ¿no? Termoplástica que permite la fabricación de tableros de fibras que luego mediante prensas, vamos a decir, convencionales, se puede estampar y se puede curvar, ¿no? Como se puede ver ahí en el vídeo. Una cosa importante también es que este tipo de aglutinante se puede utilizar en partículas o en fibras de biomasa para poder fabricar este tipo de tableros. Bien, eso en cuanto a materiales. Entrando ya en el bloque de electrónica, pues vamos a ver un poco cuáles son las conclusiones de electrónica aplicada al sector del hábitat, ¿no? Que es un poco lo que a nosotros nos ocupa y donde ponemos el foco. En electrónica, el hogar conectado sigue siendo una de las tendencias más importantes, con muchas novedades encaminadas a mejorar la eficiencia energética, también una cuestión muy relacionada también con la sostenibilidad ambiental. Y en el ámbito de mobiliario inteligente se están investigando y desarrollando multitud de dispositivos para mejorar la captura de datos, ¿no? La recogida de información que va a ser muy útil en el futuro. Por ejemplo, en el MIT, en el Massachusetts Institute, se ha desarrollado una alfombra, ¿no? capaz de ver
un poco la posición o la postura que tiene la persona que está situado encima, ¿no? Me parece, evidentemente, este tipo de cuestiones están más relacionadas con la investigación, pero que de alguna forma pues, nos dicen un poco por dónde van a ir las claves del futuro. ¿Vale? En Japón también se ha desarrollado una tecnología para convertir una mesa de cristal en una mesa táctil, únicamente colocando un proyector y una cámara. Y también la Universidad de Stanford ha desarrollado una tecnología que permite detectar los objetos o las personas que hay dentro de una habitación solamente apuntando con un láser a través de la cerradura, ¿vale? A nivel de patentes, que también vigilamos y tratamos de controlar, hemos identificado un par de ejemplos, os he puesto aquí un par de ejemplos, ¿no? El primero, el de la izquierda, se trata de un tapón que se coloca en las sillas de estructura tubular, ¿vale? Que sirve para identificar, es como un pulsador que sirve para identificar si la silla está ocupada o no. Entonces esa señal se manda a través de internet a una plataforma donde se puede gestionar esa información. Y también una estantería inteligente capaz de transmitir los datos en tiempo real sobre el stock que tiene, ¿no? Y que se puede utilizar o está previsto utilizar en un local de hostelería, ¿vale? Pero también, como os comentaba antes, ¿no? En el mercado también existen productos ya al alcance. En este caso concreto estamos hablando de una mesa auxiliar que ha puesto en el mercado IKEA y que incorpora un purificador de aire y que tiene un coste aproximadamente de 150 euros, ¿vale? A nivel de proyectos de investigación y desarrollo, en este bloque de electrónica también se están desarrollando diversos proyectos. Por ejemplo, hemos identificado uno para cuantificar y validar la huella de carbono individual de la persona en función del tipo de transporte que utiliza diariamente a través de un dispositivo wearable o llevable, ¿no? A través de un dispositivo que se coloca la persona y puede un poco calcular un poco cuál es la huella de carbono que está dejando, ¿no? Los medios de transporte que utiliza. También una cuestión importante es una plataforma para determinar el grado de aislamiento social de una persona a partir de una serie de parámetros, ¿no? Veces que se abre la puerta, veces cuántas veces se levanta y se sienta en un sillón, o incluso el flujo de agua corriente, ¿no? Que consume esa persona, ¿no? De alguna manera, esta cuestión es también uno de los retos a nivel europeo que tiene que ver con el envejecimiento de la población y en el que CETEM también está trabajando a través de su departamento de electrónica en los últimos años con varios proyectos, ¿vale? El tercer bloque es el bloque de robótica, ¿vale? Y bueno, y aquí en este bloque seguimos identificando muchas noticias y artículos relacionados con robótica colaborativa, y cómo esta puede colaborar en la reducción de productos defectuosos en producción a través de la mejora de la repetitividad y la utilización de la robótica colaborativa para realizar posibles controles de calidad, ¿no? También para mejorar la salud laboral, y también hemos identificado digamos, la sinergia que se genera con la visión artificial para permitir que la robótica se pueda introducir en determinados sectores donde es complicado que se pueda, digamos, que se pueda incorporar esta tecnología robótica por su idiosincrasia, ¿vale? Simplemente un ejemplo que me llamaba la atención, que es un robot que tiene la capacidad fundamental de poder aguantar, ¿no? Digamos, el agua, tiene resistente al agua y por lo tanto se puede utilizar en logística interna de exteriores y para transportar, digamos, piezas de una nave a otra, aunque sea la intemperie, ¿vale? Y otra cuestión también que nos ha llamado la atención es el desarrollo que ha realizado una empresa vasca que ha conseguido desarrollar un exoesqueleto, ¿vale? Que viene a ser digamos, una ayuda para el trabajador y que, bueno, la principal novedad es que ha conseguido que tenga un peso inferior a 1 kilo, ¿no? Unos 800 gramos y también un coste relativamente bueno de unos 700-800 euros y con unos resultados nada despreciables que hablan de una mejora
una reducción de la fatiga del operario entre el 30 y el 40% de ella, ¿no? Diariamente, lo cual es algo muy importante a tener en cuenta, teniendo en cuenta pues, muchas bajas que se producen por este hecho. Bien. Y nada, simplemente insistiros que todas estas noticias, artículos y conclusiones están recogidas en los informes de vigilancia que venimos realizando periódicamente y que están disponibles para las empresas a través de nuestra web en www.cetem.es, pinchando en el apartado de actualidad y luego en el apartado de vigilancia tecnológica. Ahí vamos colgando los informes de vigilancia y algún otro tipo de informes o de artículos que vamos desarrollando y que consideramos que son muy interesantes para todos vosotros, ¿vale? Por mi parte sería todo. Voy a dejar de compartir. Yo creo que ha quedado todo bastante claro y bueno, yo creo que sin más hemos conseguido en una hora y poco más ponernos al día un poco. Yo creo que Gemma ha hecho una fantástica exposición de esas señales, ¿no? Y que afianzan un poco todo este tema de la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Gemma, por volver a estar con nosotros y bueno, encantado de contar con tus ideas y sobre todo también con tus conclusiones, que yo creo que despiertan un poco esa necesidad de concienciar y de que, bueno, que todavía si queda alguien, ¿no?, que no está convencido de que la sostenibilidad es el único camino que nos queda, pues este tipo de webinar y de jornada, pues yo creo que contribuye a ella. No sé si quieres, tienes la oportunidad de despedirte. Sí, bueno, muchas gracias. No, yo, bueno, rematar lo que tú has dicho. Al final, lo de la ola nos pilla en todos los sentidos. O sea, en el sentido económico y de mercado y en el sentido planetario. O sea, no hay una marcha atrás. Cuando he dicho que es un prisma desde el que se va a mirar las cosas y un paraguas que tiene que estar de alguna forma por encima de todas las decisiones y en la mesa de dirección, es sí o sí. Ahora, pues es cierto que tenemos un trabajo por delante, pero no hay más que decir. Y nada, contar conmigo para lo que pueda ayudaros en ese sentido, en cualquier otro. Hay muchas otras tendencias, pero evidentemente esta, junto con la digitalización, son las dos macros más importantes por separado y conjuntamente. Muchas gracias por invitarme una vez más y espero que se den más ocasiones. Muchísimas gracias, Gemma, por estar aquí con nosotros compartiendo este ratito. Por tu aportación también, que me ha gustado mucho. Muy bien, gracias. Bueno, es fruto del trabajo de todo el equipo. Yo lo único que hago es comentarlas brevemente. Nada, simplemente agradecer a todos los que habéis estado ahí detrás y bueno, nosotros vamos a seguir tratando de ponernos al día con las últimas novedades, identificando estas también macro tendencias, intentando estar al día y facilitándoos que de alguna manera resumida y sencilla pues podáis acceder a esta información y estéis totalmente actualizados. Solo queda que despedirme y bueno, desearos que tengáis un feliz día. Y hasta la próxima. Hasta luego. Buenos días.